la teoría de la representación, que, bueno, esta está formada por dos teorías, la de la posibilidad y la probabilidad. Estas, tanto posibilidad como probabilidad, no van a ser lo mismo. Y aquí no hay la necesidad de un elemento volitivo, mientras que la última es la teoría de la diferencia, en la que el sujeto muestra un sentimiento, que este es un indicio de... Indiferencia. Ajá, la teoría de la diferencia. Indiferencia. Ah, indiferencia, perdón. Ajá. Aquí el sujeto muestra sentimiento, que esto es un indicio de aceptación. Pero no es aceptación en sí mismo, porque no es voluntad, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero bueno, a la final, ¿qué es lo que importaba según la toma de postura en el dolo eventual? O sea, para distinguir dolo eventual de culpa o imprudencia consciente o con representación. ¿Qué es lo que importaba? Básicamente, ¿qué? Si es dolo, entonces, si es que es dolo, pero se llama dolo eventual, ¿qué debe existir como tal? Justamente, ¿qué debe existir? La voluntad del sujeto. El elemento volitivo, o sea, no se puede prescindir, dirá el autor al que estamos siguiendo, yo lo sigo, no se puede prescindir del elemento volitivo. Y habíamos dicho en ese sentido, también hay posiciones minoritarias como la de Greco, que les envié hace unas 2 horas, creo, ese artículo, ese paper, que habla del dolo sin voluntad. Justamente habría que ver cómo el autor de alguna manera justifica justamente el dolo eventual, ¿no? Y la diferenciación con el tipo comisivo, con el tipo imprudente, ¿no? Específicamente la imprudencia con representación. Claro, pero ¿qué decíamos entonces? Que lo que sí se acepta es sí se acepta la teoría de la aceptación, perdón, sí, valga la redundancia, ¿no? La teoría de la aceptación o del consentimiento se aceptaría, pero una teoría objetiva, ¿no es cierto? Si que quiere una teoría restringida del consentimiento o aceptación. ¿Qué plantea con esta teoría el autor? Superar el carácter subjetivista que tendría la teoría de la aceptación en la primera teoría, o en sentido amplio, si es que quieres, y pasar a una valoración más objetiva. Entonces decíamos que lo que se trata de valorar es de una postura objetiva fundada en una confianza, pero una confianza objetiva, mínimo de confianza objetiva, ¿no? Y claro, así sea errónea, pero justamente objetiva. Entonces, justamente esto da criterios más objetivos que hablar simplemente de confianza, en el hecho de creer que no va a pasar, o confío en mi habilidad, posiblemente una habilidad que incluso no tengo, ¿ya? Y eso no puede, bajo ningún concepto, decir que es un elemento objetivo de valoración. Lo mismo pasaría entonces con las teorías de la probabilidad y la teoría de la posibilidad, que en general serían las teorías de la representación, ¿no? Y entonces por eso serían a todas luces rechazadas o rechazables. ¿Ok? Y eso sería el tema del dolo en una revisión rápida. Ahora vamos a revisar el tema del tipo imprudente. Joan, hazme hospedador, por favor. Sí, sí, puedes compartir la pantalla, continúa nomás. Sí, sí puedo. Ya déme un segundo. Viendo que ya estoy con mis diapositivas ahí, ¿verdad? Bueno, el tipo imprudente, a ver. ¿Qué han escuchado de la imprudencia? ¿Qué se entiende por imprudencia? A ver, primero que la cuestión de los términos sí ha tenido hasta cierto punto un poco de debate, pero que ha sido zanjado ese debate. O sea, no sé, es irrelevante hablar de culpa o imprudencia ya en sentido estricto, ¿no? Imprudencia, el concepto de culpa puede crear confusión, mientras que el concepto de imprudencia ha sido el más aceptado. Pero de manera general por la doctrina, ambos se aceptan, ¿ya? Ya dependerá del que se forma, ¿no? Es decir, de los estudiantes de derecho que puedan contextualizar bien. Y ya sería absurdo que un estudiante de derecho ahorita o en un cierto nivel
confunda la culpa con culpabilidad. Pero justamente, la culpa hasta cierto punto tenía esta acepción. Es decir, se la podía tomar desde una primera arista como expiación, o sea, una cuestión hasta religiosa, moral, de pecado, sentimiento de culpabilidad. De otro lado, también se podía entender a la culpa como imprudencia o negligencia, en el sentido que ahora se lo puede entender o se lo entiende, ¿no? Pero justamente esta doble vía de entendimiento de la palabra nos plantea confusión más al no jurista que al jurista. Y justamente, bueno, en ese sentido, veamos que es el derecho necesariamente sí, o sea, está guiado a jueces, está guiado a juristas, hablando de académicos, estudiantes de derecho, pero en realidad a la comunidad en general, ¿no es cierto? Justamente como uno de los caracteres, un carácter primordial del derecho, o sea, la generalidad, ¿no? Pero, claro, o sea, esto al no jurista le crearía confusión. Los juristas, en realidad, no, a los estudiantes de derecho ya no. Entonces, se ha optado también por aceptar el tema de imprudencia, que justamente del que va en la línea de la negligencia, ¿ya? O la falta de diligencia, y que es por ahí por donde va el tema de la imprudencia. El concepto de la imprudencia ha tenido dos concepciones, ¿ya? La primera concepción ha sido la concepción psicológica y la segunda concepción ha sido la concepción normativa, ¿ya? Concepciones o concepto. Trata de definir la imprudencia del concepto psicológico o desde un concepto, o como un concepto más bien, como un concepto normativo. El concepto psicológico era propio del sistema causalista. Y ahí estamos retomando otra vez lo de las escuelas. Ya está, aunque esto parezca un círculo vicioso de no acabar, cuando da las escuelas es conveniente siempre tenerlas presentes porque nos permiten, ya lo dije la otra vez, nos permite contextualizar históricamente la evolución de las categorías y de la dogmática en general. Y entonces, claro, decíamos que en la postura causalista los aspectos exclusivamente objetivos y prevalentemente objetivos eran la tipicidad y la categoricidad. Y el aspecto subjetivo, el exclusivamente subjetivo y prevalentemente subjetivo, era la culpabilidad. Luego, con los neocantianos, bueno, y eso lo topamos el día de ayer y me olvidé de preguntar ahora en la revisión de la clase, y ya con los neocantianos se aceptan ciertas valoraciones subjetivas incluso en la construcción del tipo, ¿no? Y entonces se habla de que la tipicidad y la antijuridicidad son conceptos ya no exclusivamente objetivos, pero sí prevalentemente objetivos, ¿no es cierto? Y bueno, eso de un lado. Claro, la concepción psicológica, el concepto psicológico de la imprudencia va de la mano justamente con la concepción psicológica en su momento y después irá de la mano con la concepción normativista de la culpabilidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se le conocía la imprudencia en el sistema básicamente causalista? Recordemos que en el neocantiano la posición sistemática no tuvo ninguna variación como tal, ¿no? Ya, o sea, más allá de estos elementos subjetivos que pueden estar en la construcción del tipo y que dicho de paso, ayer se decía que no eran compatibles con el tipo imprudente, así lo entendía la doctrina mayoritaria, ¿ya? Es decir, los tipos que tengan ánimos o finalidades, ya se puede tener un indicio de que son delitos dolosos, no podrían ser delitos imprudentes. Pero bueno, los neocantianos no es que sacaron sistemáticamente estas formas de culpabilidad y los pusieron en el tipo de injusto, ni los desvaloraron en el injusto, ¿ya? Es decir, como desvalor de acción. No. Entonces eran formas de culpabilidad, el dolo y la imprudencia. ¿Ok? Entonces, justamente de la mano de ese concepto psicológico de la culpabilidad vendrá el concepto psicológico de la imprudencia, ¿ya? Pues se entendía a ese nexo, ¿no es cierto? Esa forma de culpabilidad se entenderá como ese nexo psicológico entre el sujeto y el hecho, ¿verdad? Ahora, este nexo psicológico de otro lado puede ser entendido como dos formas, ¿ya?
más bien dicho, es entendido en dos formas, ¿ya? La primera, la imprudencia se entenderá, ¿no?, como nexo psicológico y se le entenderá como voluntad de realizar la acción típica, pero no el resultado. Y de otro lado, se entenderá como previsión y previsibilidad. Ahora, estas cuestiones ya son criticadas y han sido criticadas, porque, a ver, cuando yo digo voluntad de realizar la acción típica, pero no el resultado, ¿qué estoy excluyendo? Claro, la pregunta sería, ¿qué estaría excluyendo o qué estoy haciendo prevalecer? ¿Qué creerían? Digo, voluntad de realizar la acción típica, pero no el resultado. ¿Ya? De la definición, ¿qué se está excluyendo? O de esta forma de entender el nexo, este nexo psicológico. El resultado, ¿no es cierto? El dolo. Claro, claro, claro. Aquí el dolo está excluido y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver como elemento negativo. Justamente es uno de los elementos que se analizará en el tipo imprudente como elemento negativo. Es decir, la existencia del dolo ya no permite que haya delito imprudente. No, pero se está excluyendo el resultado. Si ven que dice voluntad de realizar la acción típica, pero no el resultado. Y ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasaría con los delitos de mera actividad? En los delitos de mera actividad hay un resultado. No hay un resultado en los delitos de mera actividad. Y bueno, ¿y qué pasaría también con la imprudencia consciente si aceptamos de otro lado solo esta forma de ver a este nexo psicológico como previsión y previsibilidad? ¿Creen que hay previsibilidad, o al menos en sentido general, amplísimo, habría previsibilidad en una imprudencia inconsciente, en una persona que está inconsciente? ¿Puede haber previsibilidad o representación? Diríamos que no. Justamente esa es la crítica que se hace a esta forma de ver así y solo así a la imprudencia. Porque ya se verá que la imprudencia sí tiene que ver con la previsibilidad. Sí tiene que ver, pero no es solo eso. Es más allá, es más que eso, ¿ya? Luego entonces se pasa a un concepto normativo de imprudencia, ¿no? Donde lo que interesa ya no es el nexo psicológico que hay o no haya, que sí, o sea, no es que no haya un nexo psicológico, no se niega del todo eso, porque nexo psicológico en la imprudencia consciente sí hay, pero no es que solo hay eso, o no es que solo hay previsibilidad, como defendía esta concepción psicologista de la imprudencia. Entonces se pasa de este concepto psicologista a un concepto normativo, en el que lo que interesa es, respecto de la imprudencia, la infracción o incumplimiento del deber de cuidado o de la diligencia debida. Ya, justamente, este incumplimiento, esta infracción o esta falta a la diligencia debida es lo que fundamenta y hace desvalorable una conducta que no es dolosa. Entonces, en otras palabras, el incumplimiento a las normas objetivas de cuidado es lo que fundamenta la desvaloración del delito imprudente, de la imprudencia común. Ahora, claro, aquí pongo este concepto de la mera previsibilidad. Esto lo dice Luzón y en ese mismo sentido Santiago Milpuy. ¿Por qué? Porque este concepto ya a todas luces presupone previsibilidad, ¿o no? Puede existir cuidado de algo. Yo puedo tener cuidado de algo que sé que va a ser impredecible, imprevisible. ¿A qué me refiero? A ver, yo tendría cuidado, no voy a hablar ahorita de tipología de delito ni nada por el estilo, sino un ejemplo para que se entienda esto. Yo tendría cuidado de dejar mi bicicleta afuera, sabiendo que afuera me la van a robar. Claro, no voy a dejar la bicicleta afuera. Pero
ya sé, o sea, tengo esa la palabra no sé si es correcta, la prevención, ¿no? Me represento de que sí, acá me van a robar. Pero yo tendría cuidado de dejar mi bicicleta, o sea, un cuidado, incluso una preocupación de dejarla afuera con ese miedo, si es que, por ejemplo, la dejo fuera de mi casa, pero no en el sentido de fuera en la calle, sino fuera del dormitorio, ¿no? O sea, en un patio, pero que está dentro de mi casa, ¿ya? Justamente ahí no tendría sentido el que yo tenga cuidado, ¿no es cierto? O sea, la cuestión del cuidado no cabe ahí, porque sé que dentro de mi casa no va a pasar nada. Está en mi propia casa. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso es que, al menos, este autor ha dicho, este concepto normativo de imprudencia, el incumplimiento de normas de cuidado, que es lo que fundamenta o desvalora el delito imprudente, al delito imprudente, ya tiene, si es que se quiere implícito, o ya presupone este concepto, previsibilidad, porque no puede existir un deber de cuidado para intentar evitar algo que es imprevisible. Solo trataré de evitar algo cuando es previsible. ¿Me hago entender? Ahora, eh, bueno, voy a terminar con esta lámina para explicar algo. El requisito negativo, y es lo que nos dijo hace un rato la compañera, claro, es el dolo. Este requisito negativo, ¿qué quiere decir el requisito negativo del dolo? Que es justamente si es que existe dolo, ¿no? No cabe hablar de delito imprudente. Entonces, si es que lo que se quiere es que el dolo, su presencia, excluye la imprudencia. ¿Ya? No quiere decir que no puedan haber situaciones con dolo e imprudencia. Combinación dolo-imprudencia, dolo o dolo, bueno, dolo-dolo, imprudencia-imprudencia, me parece que también hay. ¿Ya? Pero no puede justamente en un mismo hecho, como tal, hablarse de delito doloso e imprudente a la vez. ¿Ok? Ahora, ¿alguien de ustedes ha escuchado el deber subjetivo de cuidado? Por ejemplo, ¿quién está aquí? Michelle Ollana. Tú ya estudiaste un poco el delito imprudente, entiendo, ¿no es cierto? ¿Qué has escuchado sobre esto del deber subjetivo de cuidado? Hola, Leo. O sea, si no me equivoco, o sea, es respecto a la obligación que tiene una persona con otra. ¿Obligación respecto de qué o qué? O como, a ver, no creo que me estoy confundiendo. No importa, pero Eh, ¿qué viste en el delito imprudente? A breves rasgos. ¿Qué es lo que se te quedó del delito imprudente en general? o sea, cuando nos explicaron de eso, o sea, nos hicieron referencia a un artículo que está en el COIF. No me acuerdo bien ese, pero ahí se podía ver si es que realmente existía el deber. No sé si es que es el mismo subjetivo, objetivo de cuidado, pero, o sea, ahí podíamos evaluar si es que se cumplía y ahí podíamos ver si realmente existía el delito imprudente. Ya, bueno. A ver, se habla de deber subjetivo de cuidado respecto de la capacidad que podría tener la persona justamente de cumplir el deber objetivo de cuidado, ¿ya? Es decir, se habla en cuestión concreta, ¿ya? La capacidad concreta del individuo, por eso que se llama también deber subjetivo individual de cuidado, ¿ya? La capacidad que tendría el sujeto de entender o de comprender la norma de cuidado, esa norma objetiva de cuidado. ¿Ya? No sé si me están entendiendo. ¿No les surge algún interrogante respecto de eso, sistemáticamente hablando? Sobre el deber subjetivo de cuidado,
Han hablado autores como Strattenberg, que es discípulo de Betzel, sigue el finalismo. Gunther Strattenberg creo que es el nombre. Nicolás, tú que estás al tanto de los autores, corrígeme si es que es Gunther el nombre de Strattenberg. Jacobs, ¿no? Quintero Olivares, Basigalupo, ¿no? Han hablado de que tanto en el delito imprudente existe una infracción a la norma objetiva de cuidado, pero también hay un aspecto que se conoce como el deber subjetivo de cuidado. Y esto hace referencia a la previsibilidad subjetiva, ¿no? De ahí el nombre. ¿Ya? ¿Y qué significa? El incumplimiento de un deber de cuidado individualizado, dependiente de las capacidades del sujeto, ¿no? En concreto, del individuo en concreto al que se lo va a valorar en dicho caso. Cuando digo de cuidado individualizado, por eso es que también se lo conoce como deber subjetivo individual de cuidado. Ahora, mi pregunta es, ¿hay problema con la posición sistemática de la imprudencia? ¿Habría un problema? Por eso les decía, ¿no les surge alguna pregunta respecto de eso? ¿Dónde generalmente valoramos la capacidad del sujeto? Pues si nadie tiene nada que decir, en la culpabilidad. En la culpabilidad. Pero entonces, ¿por qué lo estamos dejando ahí? O sea, no habría una contradicción justamente con la posición sistemática. A ver, si lo estamos trasladando al dolo y a la culpa o la imprudencia, lo estamos trasladando al tipo de injusto, ¿no? ¿Por qué hablar de justamente de estos temas de valoración subjetiva en el tipo de injusto? Cuando todos estos temas se los ha tratado y se los trata en la culpabilidad, ¿no es cierto? ¿Dónde tratamos la cuestión de imputabilidad o inimputabilidad? O en general también la capacidad de la antijuricidad, del conocimiento de la antijuricidad de la acción. ¿Dónde? En la culpabilidad, ¿no es cierto? Esta es la crítica que hacen, hace al menos este autor a esta posición teórica, es decir, a hablar de que exista o aceptar que existe un deber subjetivo de cuidado. No está diciendo que no deba valorarse la capacidad de entendimiento del sujeto. Lo que está diciendo es, no es correcto hablar de esa capacidad individualizada, ¿no? Concreta, ¿ya? En el tipo de injusto, porque lo estaríamos hablando en el tipo de injusto, justamente porque la imprudencia está localizada en el tipo, en la tipicidad subjetiva, ¿verdad? Y de otro lado, como ya lo dice Luzón, y creo que es correcto también, ya el concepto propiamente del deber objetivo de cuidado implícitamente lleva en sí, lleva una carga, si es que se quiere, de previsibilidad. ¿Ok? Prevención y previsibilidad. Entonces, no es necesario hablar aquí de, si se quiere, una categoría de abstracción teórica por debajo del deber objetivo de cuidado, como lo hacen algunos autores, hablar del deber subjetivo de cuidado. Pero bueno, hay profesores, hay autores que lo enseñan así, dicen, en el delito imprudente aceptan el concepto normativo y dicen, lo que interesa es el incumplimiento de las normas de cuidado, de las normas de la diligencia debida, y también hay que ver si es que existe deber subjetivo de cuidado. Y cuando nos explican el deber subjetivo de cuidado, lo que nos dicen es que exista previsibilidad y la posibilidad de evitabilidad del resultado. Ya, cosa que está criticada por demás. Ahora, ¿cuál es el concepto de la imprudencia? No se quiere cometer el hecho previsto en el tipo, se lo realiza por infracción de la norma de cuidado. Ya, concepto normativista. A ver, algo que me estoy olvidando aquí, no sé si está en la lámina anterior. Creo que no. A ver, dolo. ¿Qué pasa en el dolo? En el dolo existe la voluntad, de atacar los bienes jurídicos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Se estaría infringiendo el contenido de la norma prohibitiva, ¿no?
En la imprudencia, ¿qué es lo que pasa para distinguirlo del dolo? Falta de cuidado para evitar el daño a un bien jurídico, ¿cierto? Por eso es que se infringe la norma de cuidado. Ahora, la imprudencia, ¿qué supone? La imprudencia supone la infracción del actuar de un deber objetivo general de cuidado. ¿Qué entienden por deber objetivo general de cuidado? ¿Qué se puede entender por deber objetivo general de cuidado? Estoy haciendo énfasis en una palabra, general. ¿Qué entender? ¿Alguien? Nicolás. A ver, yo lo entendí así. Deber objetivo general de cuidado es el que tienen que tener justamente la debida diligencia de las normas de cuidado, pero todas las personas en general, por ejemplo, no hace falta que entre en un tipo que sea impropio y especial, como es el 146, solamente para profesionales, pero puede que me equivoque. Claro, está bien. Justamente por eso sí énfasis en la palabra. Cuando digo deber objetivo general de cuidado, hace referencia a que así se comportaría el hombre medio ideal. ¿Ya? No sé si es que aquí también cabe la cuestión de la esfera de lo profano, pero bueno, se comportaría el hombre medio ideal. ¿Ya? Entonces, con el cuidado que se comportaría ese hombre medio ideal con las capacidades cognitivas, cognitivas estándar. ¿Ya? A eso hace referencia el deber objetivo general de cuidado. Ahora sí, y esto es tomado de Santiago Mir-Puig. ¿Cómo lo define Mir? El concepto es, no se quiere cometer el hecho previsto en el tipo, se lo realiza por infracción de la norma de cuidado. Mir no está alejándose del concepto normativo, ¿no? No está diciendo la imprudencia es un nexo que existe entre el sujeto, ¿no? Y el hecho, no. ¿Cómo se hace la incriminación? Habíamos dicho que en el sistema de la tipificación, en el sistema de técnica legislativa para este tipo de delitos, nosotros nos centramos en un sistema de números cerrado, o lo que se conoce como sistema de números clausus. Ya, en contrario con el sistema de números apertus. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que los delitos, la mayoría son dolosos, ¿no? Y los que específicamente se pongan como imprudentes, pues serán delitos imprudentes. A eso hace referencia el sistema de números clausus. Clases. ¿Cuáles son las clases de las clases de imprudencia? Tenemos dos tipos de clases. La imprudencia consciente o culpa consciente o culpa con representación o imprudencia con representación. La imprudencia inconsciente o culpa inconsciente, culpa inconsciente, culpa sin representación o imprudencia sin representación. ¿Ok? Verán, he dicho cuatro nombres por cada uno, combinando. Lo que estoy haciendo énfasis es en que en algunos textos pueden encontrarlo como culpa a la imprudencia, o en su defecto, a la consciente la van a encontrar como con representación y a la imprudencia inconsciente como sin representación. En la culpa consciente no se quiere causar lesión. Lo mismo en la culpa inconsciente. ¿Qué pasa en la culpa consciente? Además de no querer causar la lesión, que se puede advertir la posibilidad o el peligro. Miren ustedes que la previsibilidad está ahí. La previsibilidad está ahí. Por eso es que Luxon está diciendo que no es necesario hablar más allá incluso de la construcción sistemática o la posible contradicción que pueda haber, no es correcto hablar de deber subjetivo de cuidado, porque en el deber objetivo de cuidado estaría implícito incluso la cuestión de la previsibilidad y la evitabilidad. Mientras que en la culpa consciente, además de no querer causar el resultado, no se advierte la posibilidad del peligro. En la culpa consciente, el sujeto prevé la posibilidad de producción de la parte objetiva del hecho típico, pero no es diligente. O sea, infringe una norma de cuidado. Si tuvieses certeza
Esto es una pregunta. Natalie, por ejemplo. Si tuviese certeza el sujeto justamente de la producción de la parte objetiva del hecho típico, ¿qué sería? Culpa consciente. No, a ver. La culpa consciente dice, el sujeto prevé la posibilidad de producción de la parte objetiva del hecho típico. Ujú. Prevé la posibilidad de producción de la parte objetiva del hecho típico. ¿Ya? Si tuviese certeza, mira que está hablando de la posibilidad. Si tuviese certeza, ¿qué habría en vez de culpa consciente? Ah, sería dolo entonces. Dolo. Pero Claro. dolo. Claro, Ah, justamente dolo. ¿Qué dolo? el dolo directo, ¿De primer grado o de segundo grado? de primer grado. Bueno, puede ser. Aunque incluso de segundo grado, ¿no? Ahora, si el sujeto, otra vez voy a la definición, culpa consciente, sujeto prevé la posibilidad de producción de la parte objetiva del hecho típico y no es diligente. ¿Ya? ¿Quién más está? Bueno, es la pregunta para cualquiera. Ahora, si el sujeto aceptaría el resultado, ¿qué sería? Imprudencia. No, ya estamos en imprudencia, Sería, estamos en ese igual sería dolo, pero eventual. doble eventual, justamente. A ver, aclaremos otra vez. La definición, a ver, culpa consciente no quiere causar lesión. Eso es lo que está en la lámina, ¿ya? Y estoy dando una definición un poco más extensa. Imprudencia consciente. Es cuando el sujeto prevé la posibilidad de producción de la parte objetiva del hecho típico. La posibilidad, ¿ya? Pero él no quiere el resultado. Eso es lo común. Si él tuviese la certeza del resultado, estaríamos ante un dolo. Puede ser de primero o segundo grado, ¿verdad? Pero si él, no queriendo el resultado, acepta el resultado, ¿ante qué estamos? Ahí estamos, en cambio, ante dolo eventual, ¿no? Claro, esto de manera general habría que analizar con un ejemplo, un caso concreto, pero dolo eventual, ¿ya? Y estamos con la teoría de la aceptación, ¿sí? Ahora, en la imprudencia o culpa inconsciente o culpa sin representación o imprudencia sin representación, por segunda vez, vuelvo a decir varios nombres, el sujeto, en cambio, no tiene conciencia. O sea, es decir, no prevé ni se representa la posibilidad de producción de la parte objetiva del hecho típico. Solo hay previsibilidad, pero no efectiva previsión. Ahora, el sujeto bajo ningún concepto advierte el peligro, ¿ya? Bajo ningún concepto estaría advirtiendo el peligro. Por condiciones que, no sé, por ejemplo, aunque esto es discutible, después será discutible hasta qué punto puede o no puede, justamente porque hay quienes plantearán que la previsibilidad de alguna manera está ahí. ¿A qué me refiero? Un ejemplo sería la enfermera que al día siguiente, o el médico que el día de hoy, hoy domingo, se pega una borrachera por demás exagerada, ¿no? Y el día de mañana, a las 7 de la mañana, tiene planificado una cirugía, ¿ya? Entonces, el día de mañana, él se queda dormido no antes de ingresar a la cirugía, que eso sería más bien sería bueno que pase eso, sino que se queda dormido en el momento de la cirugía, ocasionándole la muerte al paciente, ¿ya? Y entonces ahí se dirá que estaríamos ante una imprudencia inconsciente, ¿no? Porque el sujeto no pudo prever. Habrá quienes también planteen que de alguna manera él antes sí podía haber evitado eso, porque sabiendo que debía mañana operar, no debió emborracharse hasta esos niveles. Tal vez debió tomar, si es que iba a tomar, de alguna manera moderada. Eso ya lo vamos a ver con los criterios de Jeje. Ahora, la distinción, esta distinción entre culpa consciente y culpa inconsciente, pregunto, ¿creen que tienen alguna relevancia práctica?
Podría ser, o sea, a ver, en el ejemplo que tú nos pones en base a la culpa consciente e inconsciente, y bueno, el ejemplo que nos pusiste en la culpa inconsciente, creo que sería así, tendría una pequeña diferencia en que en la culpa inconsciente, de una u otra forma, por factores externos, eh, pudo cometer un delito, un acto que le causó la muerte a una persona, en tanto que la culpa consciente no. O sea, solo igual serían diferencias que eh, no sé si podría tener la pena de esa persona podría disminuir y no ser A tan ver, grave. a ver, en el ejemplo propuesto, yo no quería que se haga énfasis en la cuestión justamente de agentes externos que provoquen justamente el delito imprudente. Estamos claros de que un médico no puede, pues, y creo que es hasta protocolo, no puedes entrar a una sala, más aún un cirujano no puede entrar con efectos, eh, no sé si el alcohol es psicotrópico, creo que sí, que alteren justamente el sistema nervioso, porque el consumo de alcohol, si no estoy mal, también altera. Entonces, ahí hay una falta al deber objetivo de cuidado, que es en lo que estamos valorando justamente el concepto de la imprudencia, que es en donde se sustenta el concepto de imprudencia. Se acoge la postura, nexos psicológicos aquí, sí, sí se acoge, pero no se la define así a la imprudencia. Porque hay o no hay, hay o no hay una conexión psicológica justamente en la culpa consciente. Sí, ¿no es cierto? Pero no habría en la inconsciente. ¿Ya? Por eso es que no se acepta, al menos, digámoslo como regla general, a la teoría psicologista. Más aún porque se contradice no solo ahí, no deja ver el aspecto de la imprudencia inconsciente, sino que se contradice con la posición sistemática. Pero justamente la pregunta es esa. ¿Fenológicamente tiene alguna relevancia la distinción entre culpa consciente y culpa inconsciente? ¿Qué dice el código nuestro respecto de la culpa? Artículo 26, 27, ya el reformado. ¿Alguien lo puede leer? Artículo 27. Culpa. Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. Ya, de ahí, ¿qué extraes? ¿Qué extraes como concepto de lo que hasta ahorita hemos visto? El deber objetivo de cuidado, que infringe Ya, el deber objetivo de cuidado. estamos aceptando entonces un concepto normativo, ¿no es cierto? Al menos doctrinal así, de la imprudencia. Nuestra legislación le ha puesto culpa. Yo haberle puesto imprudencia, pienso yo, pero bueno, digamos en eso ya no hay que debatir. ¿Qué otro aspecto extraes de esa definición? Un resultado dañoso. Ya sí, justamente sí, eso es. Pero antes de eso, ¿qué dice? Que personalmente le corresponde. Y eso, entonces, qué está diciendo ahí? Que es un acto que la persona realizó, que le Obviamente, corresponde a esa. obviamente todo acto es reprochable individualizado, ¿no? Incluso por principio de culpabilidad, ¿no es cierto? De forma individual. Y eso también lo que sustentaría ese principio, sustenta la cuestión de autoría y participación. Yo no le entiendo a la lectura del artículo en ese sentido. Yo le entiendo en el sentido de que cuando dice, léeme esa parte de personal, actúa con culpa la persona que infringiendo el deber objetivo de cuidado. Si actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un Hasta resultado. ahí, que personalmente le corresponde. Yo entiendo que ahí ya se está hablando de la cuestión de previsibilidad y lo que sería el deber subjetivo de cuidado. Justamente la capacidad, pero como concepto separado, sino en el sentido del usón, como concepto implícito al deber objetivo de cuidado, la previsibilidad y el deber subjetivo individual de cuidado, esa capacidad que debería tener la persona, el hombre medio ideal, por eso hablaba de deber objetivo general de cuidado, en una situación análoga, concreta, ¿no?
Pero Leo, una pregunta, o sea, verás, por ejemplo, en el ejemplo que tú nos pusiste de que, bueno, un cirujano va a operar, pero está ebrio, entonces obviamente no puede operar. Entonces, otro ejemplo podría ser que, digamos, una enfermera tiene que suministrar un medicamento y Es un ejemplo clásico, ajá. ya, entonces al suministrar ese medicamento se queda dormida porque tuvo que realizar más turnos porque el coordinador de la sala le obligó a que realice más turnos porque no había otra enfermera y se quedó dormida y no suministró el medicamento. Entonces podría ser que igual por factores externos y no necesariamente por algo que ella hizo, sino porque ya fue algo que no pudo evitar y se quedó dormida, ya podría haber una diferencia ahí. Porque digamos, En el ejemplo que pones, yo tendría que sí, pero ¿qué habría que analizar en ese caso? Mira tú que es cierto, también inobservó una norma de cuidado porque entendería que los protocolos les han de dar turnos o les dan turnos justamente racionales o razonables, ¿no? Y tiempos de descanso igual razonables para que los médicos puedan justamente cumplir los turnos en emergencia, que son turnos largos, ¿verdad? De una. De otro lado, no solo lo deben hacer, creo, con una sola persona, creo que lo hacen varios. Pero tú has propuesto un caso en el que dices que por orden de alguien, ¿no? Y entonces, ¿eso dónde podría excluirle de la responsabilidad? en la acción, No, ¿por qué de la acción? No, en las causas de exclusión de la acción, no. mm, en la, Bueno, en, a en- ver, en la, en la podríamos antigüedad, decir, yo pensaría que más bien por ahí, ya, más bien ya. más por la causa, una causa de justificación. Ujú. Pero, a ver, ¿qué más dice el código? Cause daño y Y esa conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. ya, ahí que está haciendo referencia. Mm, Lo ¿Qué voy a acaba de hacer? decir, al sistema, un sistema D. Está diciendo, será imprudente cuando se encuentre tipificado como tal en este código, dice. ¿A qué está Ah, haciendo referencia? al sistema de números clausus. Al sistema de números clausus. Pero mira que después de ese artículo, ¿qué viene? Las concordancias. Bueno, la omisión dolosa. Ya, la omisión de los... Ya. ¿Hay una distinción entre imprudencia consciente e imprudencia inconsciente? ¿El legislador ha hecho una distinción? No. Y es que en la mayoría de lugares creo que no cabe hacer la distinción penológica porque no se la utiliza, la final es imprudencia. Ahora, no sé cómo sea en otros países, al menos de lo que yo he leído en las obras de españolas, pero no me he puesto a revisar el código como tal. Se habla de otros tipos de imprudencia donde sí es justamente relevante una clasificación, no necesariamente la de consciente e inconsciente, sino otros tipos de imprudencias que están ahí en el ordenamiento jurídico español. Como digo, no he revisado el ordenamiento como tal, me remito a lo que está en los libros, y lo cita Mir, y lo cita Luzón, y lo citan otros autores. Es a la imprudencia leve o levísima incluso, no sé si ahí se habla de lata, o a la imprudencia grave, que son distinciones, clasificaciones o tipos aparte de la imprudencia consciente o inconsciente. Nosotros, al menos yo no he visto que en nuestra legislación se hable de algo así. No he escuchado ni en clases ni nada por el estilo. En nuestro código civil sí está. Pero en el Código Civil, pues. Bueno, pero está. Pero en el Código Civil, ahí sí, pues ahí sí se habla de la culpa, ahí sí se habla de culpa grave, leve, levísima, y el dolo está ahí, ¿no es cierto? Pero en el Código Civil, yo estoy haciendo referencia a materia penal, claro. No hablo de responsabilidad civil, estoy hablando de responsabilidad penal. Es que el dolo y la imprudencia sí están para responsabilidad civil, pero hablo de responsabilidad penal y acá lo citan como responsabilidad penal. Y yo en la lectura que hice no es que dice en nuestro Código Civil se habla de la imprudencia grave. No, se habla incluso de distinción entre
Incluso entendí yo que esta imprudencia levísima o leve es incluso atípica, es decir, esa no es punible. La imprudencia grave sí. Ahora, poder explicar eso a mayor profundidad no puedo hacerlo porque no tengo al tanto, no pude acceder al código como tal, ¿ya? Pero queda ahí para que tengan presente eso que en otros lados hay. Por si a alguien le interesa el tema de estudiarlo a profundidad, pues vale, incluso para hacer una crítica. ¿Por qué no acogimos eso también nosotros como en nuestro ordenamiento jurídico e incluso en las últimas reformas? ¿Vale? Ahora, entonces, pero prácticamente la distinción entre imprudencia con representación o imprudencia sin representación, nótese que otra vez cambio los nombres para decir los mismos. No hay una diferencia, es que se quiere una utilidad práctica en el sentido incluso penológico, pero sí tendría esta distinción sí tiene una utilidad en el sentido dogmático en cuanto incluso permite, ¿no es cierto?, la distinción con un tipo de dolo, y que es el dolo eventual. Ahí sí tiene justamente relevancia hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque el límite entre dolo eventual no es con cualquier tipo de imprudencia, sino justamente solo con la imprudencia con representación. La estructura. La estructura está, según Mir, ya compuesta por una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva tiene la infracción de la norma de cuidado, tendrá la infracción de la norma de cuidado, y la parte, y de otro lado, la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, ¿ya? Mientras que en la parte subjetiva habrá un elemento positivo y un elemento negativo. En el elemento positivo se tendrá haber querido la conducta descuidada, ¿ya? Con o sin conocimiento del peligro. Es decir, es irrelevante la distinción aquí entre consciente e inconsciente, ¿ya? Lo que me interesa es haber querido la conducta descuidada y no querer cometer el hecho resultante. ¿Ok? Justamente, esto es lo que Luzón lo plantea como elemento negativo, la existencia de dolo. Aquí Mir está diciendo lo mismo, que no exista dolo. Eso es no querer cometer el hecho resultante. Ahora, al delito imprudente, claro, se entiende que la parte objetiva se lo debe estudiar con estas distinciones que lo diferencian del delito comisivo doloso en la estructura típica. ¿Por qué? Si bien es cierto la estructura del tipo sí se cumple, ¿no? La estructura general del tipo, la teoría general del tipo, ¿no? Porque vamos a encontrar sujetos activos, sujeto pasivo, porque vamos a encontrar verbos, porque vamos a encontrar elementos descriptivos, normativos, ¿no es cierto? Elementos subjetivos en el tipo, ¿verdad? Pero la construcción objetiva del tipo imprudente, ¿sobre qué está versa? ¿Cuál es el fundamento de la construcción? Es justamente la infracción al deber objetivo de cuidado. Ya, ahora, claro, por técnica legislativa no se puede poner tampoco eso en los delitos que así se consideren imprudentes. Y por eso es que nuestro código también zanja eso y dice, lo que tú leíste al final, ya no recuerdo bien textualmente cómo dice, pero se considerarán delitos imprudentes aquellos que estén tipificados, dice nuestro código, ¿no es cierto? El sistema de números clausos. Pero, ojo, a este delito se lo estudia también con consideraciones especiales. ¿Cómo se lo hizo o se lo debe hacer al tipo omisivo o al delito omisivo? ¿No? Yo les decía, el delito omisivo lo estudian como un delito especial con sus consideraciones propias y categorías propias, ¿no? E incluso ahí se analizará el delito omisivo doloso, el delito omisivo culposo, y esto les tocará hacer a ustedes, con lo que están aprendiendo aquí de imprudencia, aterrizarlo también en el delito omisivo. Era cuestión de causalidad, de imputación objetiva, de autoría y participación, de tipos de imperfecta ejecución o imperfecta realización en el delito omisivo. Lo mismo va a pasar en el tipo imprudente. ¿Por qué? Y de paso adelanto. ¿Por qué? Porque en los delitos imprudentes no cabe, por ejemplo, tipos de imperfecta ejecución. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué no cabe en delitos imprudentes? ¿Qué entender por delitos de imperfecta ejecución o imperfecta realización?
Nicolás, ¿qué no cabe? ¿Me escuchan? No sé si sigo, estoy... Michelle, alguien que me ayude. Podrían ser los de mera actividad. No, cuando digo delitos de imperfecta realización. Claro, a ver, bueno, lo de mera actividad ya lo topamos con la primera forma de entender el psicológico. Pero aquí no hay tentativa, pues. No se puede hablar de tentativa. Imprudencia solo se hablará como con delito consumado, como delito consumado. Y de otro lado también no caben las formas de participación, es decir, solo cabe autoría, ¿ya? Y eso en su momento, cuando veamos el tema de autoría y participación, lo deberán aterrizar aquí. Y lo deberán aterrizar en el delito omisivo también. Bueno. Ahora, la infracción de la norma de cuidado. Estaba escuchando a un profesor, bueno, no sé si sea profesor, pero una exposición a un doctor, un abogado, hablar justamente desde la postura, lo ha sacado también ha tomado esto de Mirpuch, pero lo citaba mal. Decía que esta es la postura de Mirpuch, y de hecho no es así, y de ahí una reflexión. Cuando tomemos textos, veamos bien a quién está citando el autor que lo estamos leyendo, y citemos correctamente. Esta división a la que este profesor estaba haciendo referencia no es de Mirpuch, esta división es de Jeschke, ¿ya? Profesor alemán, que lo toma el profesor español. Y aquí lo aclaro yo, esta es la división de Jeschke. Jeschke se refiere respecto de la infracción de la norma de cuidado y hace una división, ¿no? Y habla de un deber de cuidado interno y un deber de cuidado externo. El primero, refiere a la obligación de advertir la presencia y gravedad del peligro. Miren ustedes que justamente con esta postura es donde incluso el ejemplo de la enfermera que se queda tomando, el cirujano que se queda tomando, no podría decir que no pudo prever, porque hay un deber de cuidado interno, si es que se quiere una suerte de alerta interna que le dice, yo tengo que mañana operar. Entonces no puedo decir que incluso mi conducta es atípica, no, estoy infringiendo una norma de cuidado. Esto es lo que Belling llama el deber de examen previo. Ya. Respecto de la otra clasificación es, no clasificación, la división es deber de cuidado externo. En cambio, hace referencia al deber de comportarse externamente en función de la norma de cuidado advertida. Si es que quieren, miren ustedes que el uno está haciendo referencia incluso a la previsibilidad y prevención, ¿no es cierto? El otro como tal ya hace referencia a la infracción de la norma objetiva de cuidado. ¿Cuáles son las manifestaciones del deber de cuidado externo? Ya, sobre el deber de cuidado externo es que Jeschke plantea varias manifestaciones. El deber de omitir acciones peligrosas, el deber de información previa y el deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas. Creo que se me dejó de compartir la pantalla. Joan, ¿estoy compartiendo o estoy sin compartir? No, acabas de cerrar, acabas de dejar de compartir. Ahí estoy, ¿no es cierto? Otra vez. Sí, ahorita ya estás, ya estás. Ya. Entonces vamos viendo cada una de estas gráficamente. Las manifestaciones del deber de cuidado externo. Ojo, la distinción de Jeschke. Deber de omitir acciones peligrosas. Ciertas actividades ya lesionan el deber de cuidado. ¿Existe falta de preparación técnica? Por ejemplo, el manejo temerario por un aprendiz. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir con ciertas actividades ya lesionan el deber de cuidado? Miren ustedes que
aunque esto lo voy a tratar mejor, más claro, esto es lo que voy a decir ahorita, iba a decir, está mejor contextualizado en la tercera división. La segunda, deber de información previa. Esto hace referencia al deber de observar particular cuidado antes de emprender acciones peligrosas, ¿no? Por ejemplo, revisar el historial clínico por parte del cirujano. Revisar si es que, por ejemplo, aquella persona a la que yo voy a operar tiene o no tiene alergia a cierto medicamento. Miren ustedes que hay pacientes que incluso mienten. ¿Usted es alérgico a algo? No, y resulta que sí. O usted es alérgico a algo y tal vez no sabe. No sabe. ¿A quién le corresponde seguir los protocolos de cirugía? Pues al médico. Entonces, antes de operar hay que hacerse todos los exámenes que por rigor se hacen, ¿no? Exámenes de sangre, exámenes de inmunodeficiencia, exámenes alergológicos, ¿no? E incluso para evitar que sea por infracción del deber de cuidado punible la conducta del médico. Y de otro lado, el deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas. ¿Hay situaciones o no que generan ya riesgo por sí solas y que la sociedad las ha aceptado? Lo que conocemos como riesgo permitido. ¿Hay o no hay? Muchas de las actuaciones o de las situaciones que se presentan en la realidad son peligrosas, pero van de la mano justamente y se justifican porque van de la mano del avance tecnológico, el avance científico, ¿no es cierto? El avance propio de la sociedad. ¿Ya? Es decir, eso no es más seguro ir a pie que ir en carro a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Es más seguro que ir a pie, porque incluso en el eventual caso de que exista una colisión entre dos personas, el choque, esa colisión no va a ser grave, ¿no? Pero sería absurdo plantear entonces prohibir que existan carros y que nos movilicemos o que se prohíbe el transporte terrestre por el miedo a que se cause un accidente. Miren ustedes que entonces la sociedad ha aceptado ciertos riesgos y pues son los riesgos permitidos. El mismo hecho de la cirugía. ¿Es o no causar una lesión al cuerpo humano una cirugía? Toda cirugía es invasiva. Y así se las conoce, invasiva. Por menor que sea desde la perspectiva médica la cirugía, una cirugía es riesgosa. Toda cirugía es riesgosa. Desde la más mínima cirugía que la puede realizar incluso aquel que recién se está formando como cirujano, que sería una cirugía de apéndice, ¿no? Hasta una cirugía de corazón abierto, es una situación de riesgo, pero es un riesgo que ha aceptado la sociedad. Entonces sería absurdo que el derecho prohíba todas esas situaciones. Y entonces eso es lo que está queriendo decir aquí el Yeshe. Existen situaciones riesgosas aceptadas por la sociedad. ¿Ya? La aceptación social en ese sentido disminuye ese riesgo permitido. ¿Ya? Por ejemplo, y lo que se decía, cirugías, ¿no? El manejo del transporte como tal es una situación de riesgo. El manejo de maquinaria pesada para la construcción genera ya un riesgo, pero es un riesgo permitido. Y claro, aquí no rige la prohibición, pero su realización se debe dar con la máxima atención. Esta será la cota que pondrá el autor, o límite que pondrá el autor, justamente este riesgo. Sí, pues no puedo justificar que voy a mi inobservancia al deber objetivo de cuidado, asumiendo que sí, es que la sociedad maneja carros, entonces yo puedo ir a 200 kilómetros por hora cuando la norma me dice a 80 kilómetros por hora. No, debo tener justamente la máxima o el máximo nivel de atención respecto de esta situación riesgosa. Y aquí es donde se fundamenta justamente la lex artis. Y eso no sé dónde lo tenemos nosotros en el código. Nicolás, no sé si estás ahí todavía. Nuestro código, la lex artis está en el 146. Ahí se habla de la lex artis. Sí, en ese artículo.
Entonces, en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal. Y bueno, con todas estas consideraciones termina el tema de la imprudencia. Ahora, la pregunta que va a quedar en el aire es justamente esta. Si el concepto normativo es en el que nos fundamentamos nosotros para... Ah, no, sí me ha faltado uno. Espérenme un segundito. La causación del resultado. Bueno, sí me falta. Perdón. La causación del resultado. A ver. La infracción al deber objetivo de cuidado implica justamente una lesión o puesta en peligro a un bien jurídico. Esta infracción al deber objetivo, el hecho resultante, ¿no?, de la infracción al deber objetivo de cuidado está causado por la infracción al deber de cuidado. Obviamente, ya, aquí hay una redundancia, visto al revés, ya, y debe ser imputable objetivamente a la infracción de deber de cuidado. Ahora, hablar justamente de azar, de que probabilidad incluso aquí de que se pueda producir resultados, es una cuestión que no está fundamentada objetivamente, porque en toda causación, hay un momento de azar, ¿no? Y esto es lo que lo ha dicho Exner. Pero ahora, el resultado no fundamenta la gravedad de la imprudencia. No se está diciendo que en los delitos imprudentes no hay resultado. No, los delitos imprudentes hay un resultado. Hay una lesión a un bien jurídico. Pero la abstracción que hace Santiago aquí, por ejemplo, Mirpuch, que es de donde he tomado esta parte, dice, no necesariamente este resultado fundamenta la gravedad de la imprudencia. ¿Ya? En otras palabras, la lesión pasa a un segundo plano. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que fundamenta la gravedad de la imprudencia? Es justamente la afectación al bien jurídico. Esa afectación al bien jurídico, el bien jurídico como tal, sí afecta la gravedad de la imprudencia. ¿Ya? Claro. O sea, porque más desvalorado es una acción sobre la vida, una lesión en el bien jurídico vida, que la propiedad. Y en ambos puede haber cuestión imprudente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la lesión propiamente dicha no es la que fundamenta, sino la existencia del bien jurídico es la que grava la imprudencia. Y ahora sí, con esto sí ya se acaba. Ahora sí, ¿cuál es la... Yo les decía, la pregunta que se va a quedar en el aire es, si es que el concepto normativo dice que lo que se fundamenta, el concepto de la imprudencia está fundamentado en un concepto normativista, ya no psicologista, como se dio sobre todo con la escuela causalista y neocantiana, y este concepto normativista está fundamentado en un deber objetivo de cuidado, ¿cómo se valora ese deber objetivo de cuidado? ¿Cómo? Y eso es lo que hasta antes de empezar esto, y estaba yo conversando con Nicolás, era igual toma de posturas, ¿ya? Porque habrá quienes digan que hay que ver las cuestiones de imputación objetiva, habrá autores que planteen una suerte incluso de, y esto revísenlo, de aceptar para el delito imprudente la condición sin la cual. Entiendo yo que es así. Nicolás me corrige si estoy mal, porque por ejemplo, cuando un autor dice que para valorar o cómo desvalorar justamente esta falta al deber objetivo de cuidado, o sea, cómo saber que violentó la norma objetiva de cuidado, la gente, ya, el sujeto activo, dice, quiten del lugar a esa persona y pongan a otro, a un hombre medio ideal con esas mismas capacidades. E incluso con el avance del contexto tecnológico en ese momento, y además súmenle a este sujeto, ¿ya? Los conocimientos que tendría el otro. Entonces esa es una forma de valorar la inobservancia al deber objetivo de cuidado. Nicolás proponía otros ejemplos, y no sé si los puedes transmitir aquí. Era por ejemplo, el del médico, ¿no?, que recién está empezando la profesión y se lanza a operar, por ejemplo.
Pero yo ahí he leído autores que plantean incluso que en ese contexto, o sea, solo de médicos, este médico sí puede caer en delito imprudente porque el médico, con el conocimiento de médico, está en capacidad de aprender lo que el otro médico, otro médico, en una situación parecida, ha logrado obtener como conocimiento. Es decir, cierto es que el médico que sale graduado de médico no es un cirujano titulado, pero sí está en la capacidad de aprender lo propio de un cirujano capacitado. El análisis sería distinto en que una persona que no es médico, ¿no? Yo, por ejemplo, pueda aprender la situación o aprender los conocimientos de un cirujano o incluso de ese médico recién graduado. Por eso es que hay disciplinas. Se dan cuenta. La otra es incluso hacer análisis respecto de imputación objetiva, respecto de incremento o no de riesgo. Por ejemplo, y esto está en los manuales, estos ejemplos. Dice, la enfermera que debiendo inyectar novocaína al paciente le inyecta cocaína. ¿Ya? Claro, la enfermera no quiere matarlo, ¿no? Pues estamos en la imprudencia. Y claro, no revisa el medicamento que tomó, ¿ya? Infringe una norma de cuidado. Pero el caso es que esta persona tiene una enfermedad tan grave en ese momento, o su lesión en ese momento era tan grave, su condición era tan grave, que igual hubiese muerto, ¿ya? Si es que se le inyectaba novocaína y no cocaína, ¿ya? Entonces el criterio ahí es de ver criterios de imputación objetiva, para analizar justamente este tema del deber objetivo de cuidado, la norma objetiva de cuidado. Y eso es lo que se va a quedar en el aire, justamente es lo que hay que seguir revisando. Ahora, nadie me ha preguntado y en ese sentido también voy a dejarlo en el aire y espero que lo tomen nota, sobre todo aquellas personas que van a pasar a estudiar Derecho Penal en la universidad o quienes estén recién pasando la materia de parte general y se vayan a ver a parte especial para que en algún momento, si es que cabe, pidan aclaraciones a los docentes. ¿Qué pasa con la preterintención? ¿Qué pasa con los delitos cualificados por el resultado? ¿Qué pasa con el principio de confianza y la prohibición de regreso? Esas son las preguntas que deben tratar de ya solucionarlas. Les recomiendo que quien pueda, esta obra sí está en la bibliografía que se les dio, la obra de Diego Manuel Ushón Peña, que es de la que yo estoy tomando. Busquen el capítulo, no recuerdo el número del capítulo, pero donde habla justamente sobre el principio de responsabilidad subjetiva. Este principio yo sí lo expliqué. Yo expliqué que este principio, autores como Mir, por ejemplo, lo confundían en la culpabilidad. ¿A qué hace referencia el principio? A que no existe delito sin dolo ni culpa. ¿Ya? Pero Mir lo planteaba en la culpabilidad. Luxón dice no es correcto, puesto que incluso habría una contradicción justamente sistemática, pero correcto sería hablar de responsabilidad subjetiva. Y ahí el principio dice lo mismo, no existe delito sin dolo ni culpa. Y ahí se estudia justamente la cuestión de la preterintención y los delitos cualificados por el resultado. Y dentro de la preterintención, que a propósito sí está, y creo que si es que alguien lo ve en el Código Orgánico Integral Penal, ni con la reforma yo acabé de ver, y no se suprimió la cuestión de la preterintención, está en nuestro código, que a mi criterio también es errado, porque en la doctrina ya se ha superado ese concepto. Ahí se habla justamente de las combinaciones que puede haber entre dolo, imprudencia, dolo, imprudencia, imprudencia, ¿no? Y se habla de la preterintención. E incluso se habla de clasificaciones de la preterintención. Preterintención significa ir más allá de la intención, ¿ya? Y que incluso desde la cuestión concursal, el concurso ideal, cómo debería resolverse este tema. Y ahí se habla de la preterintención incluso homogénea y heterogénea.
Entonces, esos temas yo los dejo ahí para que los puedan seguir estudiando, ¿ok? Y creo que es todo lo que de alguna manera abre el panorama respecto del delito imprudente. Y eso sería toda la exposición del día de hoy. ¿Alguna aclaración si es que alguien quiere hacer quiere participar? Leo, ¿nos quieres explicar un poquito más o en conceptos generales qué es el delito preterintencional? Porque le estoy buscando en el COIP y está en el DOL, pero no entiendo bien qué es el delito preterintencional. ¿Qué te dice el código? En el inciso 2 dice, responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar y será sancionado con 2/3 de la pena. Ujú. ¿Qué significa? ¿Qué entiendes por preter? ¿Podría ser algo previo quizá? No, praeter. Praeter significa más allá. ¿Ya? Más allá de la intención se traduciría. ¿Qué quiere decir? Supone que el sujeto, o sea, no persigue causar un resultado, ¿ya? Tan grave como el que produce, pero en cambio se da la vuelta en la realidad, ¿ya? Ese cambio de resultado da lugar a un cambio de delito. No sé si me entiendes. El sujeto tiene la intención de cometer un delito menos grave, ¿no es cierto? Ejemplo, tú quieres solo lanzar un puñete, ¿ya? A la persona. Pero en el momento que tú le lanzas el puñete, la persona cae, ¿sí? Porque no se paró duro, pues sí, golpeaste a una persona más débil, se cae y se golpea la cabeza y muere. ¿Qué es lo que tú querías inicialmente? Solo dale el puñete. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, tuvo una herida Le, más mat- grave y le maté. le mataste, le mataste, ¿ya? Le mataste prácticamente. Ya, eso es la preterintencionalidad, ir más allá de la intención. Ahora, ¿cómo está ahí la cuestión, pues? Y, o sea, ¿Cómo se soluciona? Ahora, eso es lo que te estaba diciendo y eso les toca ya revisar a ustedes en las lecturas. ¿Por qué? Porque ese tema de la preterintención como forma de dolo, y está en el dolo, pues, ¿no es cierto? ¿Lo trata o sí. no lo trata el código en el dolo? Ya, o sea, Ajá. ya en el dolo no se estudia eso. En la clasificación del dolo, dolo es querer y conocer los elementos, conocer y querer la realización de los elementos o del tipo penal objetivo, ya, o global en el sentido amplio con los elementos negativos del tipo. Eso es dolo. Y la distinción de la clasificación de dolo son dolo directo, con las dos vertientes, ¿no? De primero y de segundo, y dolo eventual. Justamente, y o sea, aquí, ¿cuál sería la diferencia entonces entre el delito preterintencional que está en el dolo y el dolo eventual? A ver, a ver. El delito preterintencional y el dolo. O sea, aquí sí, aquí está Es que en el como dolo delito es preterintencional, ajá. es que el dolo eventual, ¿qué era el dolo eventual? Es que es que el código Eh, no está, el código no acoge el dolo eventual. no, por eso mismo, pero justamente, entonces, no se podría ver más o menos como el dolo eventual, porque, a ver, en el dolo eventual se supone que era que el sujeto no persigue realizar ese hecho típico. Ujú. Pero, a Por ver, eso. pero con lo de Encalada veía que acepta el resultado que ha causado. Pero en el dolo eventual no quiere realizar el hecho típico. Aquí Ajá, en la pero... preterintención sí estás causando un hecho típico. ok. Querías causar lesiones. Querías Mm, causar lesiones. El problema es que tu accionar, ¿no? fue más Fue más allá. allá de lo que querías. Entonces Ujú, eso no es dolo eventual. ujú, Por eso es que el dolo es la distinción más bien con la imprudencia, pues en la que no ujú. quiere el resultado. No, y
Solo que acá, claro, para que sea dolo debe haber la acertación y la voluntad del elemento volitivo y ahí entramos a las teorías. Pero la preterintención justamente no puede estar en el dolo, pues. Y en la doctrina ya lo ha sacado, porque y por eso les digo, revisen la cuestión. Justamente el tema es, esto se estudia en el principio de responsabilidad subjetiva, al menos Luzón lo hace ahí. Y aquí se habla de algunos presupuestos que ya, o sea, los van a tener que estudiar ustedes como preterintención, delitos cualificados por el resultado, que esto tiene que ver con las combinaciones justamente de dolo e imprudencia, justamente combinaciones de dolo e imprudencia, e incluso con cuestiones del error de tipo, el aberratio ictus me parece que es, y la versaria re ilícita, ¿ya? Pero un poco para aclarar en el ejemplo. ¿Cómo entonces le puedes ver a esta cuestión de la preterintención? Mira tú que habría un delito consumado y habría un delito en fase de tentativa, ¿o no? Sí, un delito consumado. ¿Y cuál queda en tentativa? A ver, con el ejemplo del puñete, como tentativa, Claro. no queda, yo no le vería como tentativa porque, a ver, solo le dio un puñete, pero esa era su finalidad y hasta ahí llegó la cuestión, o sea, ya no fue culpa de él que se haya tropezado y se haya pegado con una piedra. O sea, de tentativa, ya le pegó y chao, o sea... A ver, otro ejemplo. A quiere golpear a B, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿ya? Si has visto las peleas que hay entre los futbolistas. Entonces, A le quiere golpear al jugador B y en el momento que lanza un puñete, se interpone C, ¿ya? Y a C sí le causa, incluso le causa la muerte. ¿Cómo solucionas? Con preterintención. Dolo. Hay dolo. ¿Dolo en dónde? Entonces mira tú que ahí, por ejemplo, podría decirse, es que por eso aquí hay cuestión ya de posición teórica también. Podría decirse que hay un delito consumado respecto de ¿qué? De C, ¿no es cierto? Pero hay un delito tentativo, hay un delito, perdón, ahí queda en fase de tentativa respecto de B, a quien sí quería pegar. Pero mira que también la intención era pegar a B. La intención fue más allá. Si bien es cierto, aparentemente incluso habría ahí la cuestión de error en el objeto, pero mira tú que sí causa un daño más grave, claro, que en otra persona, pero hay un daño más grande. Y asimismo en la doctrina se habla de preterintencionalidad homogénea y de preterintencionalidad heterogénea. Ya, esto tiene que ver cuando el mal pretendido ya pertenecen al mismo delito o magnitud graduable. Ya, y la otra cuando el delito, el no pretendido no pertenece al mismo nivel de magnitud. Ya, por ejemplo, querías causar una lesión y causaste una muerte. ¿Te das cuenta? En el otro, que querías causar una lesión, pero causaste una lesión un poco más grave. ¿Te das cuenta? Ahí se hablan entonces de preterintencionalidad homogénea y preterintencionalidad heterogénea. Y en ese sentido, entonces, ¿qué está cogiendo nuestro código ahí? ¿Ves que esa distinción tampoco la hace? Y si tú lees a cualquier autor o leen a cualquier autor, se van a topar con que el tema de la preterintención no lo topan como elemento, como tipo o forma de tipicidad subjetiva, sino o dolo o culpa. La cuestión de preterintención, la cuestión de delitos cualificados por el resultado y ciertos aspectos de la teoría del error, como el error aberratio ictus o la versaria re ilícita, tienen que ver más con cuestiones o concursales o cuestiones de combinación de justamente estas dos formas de tipicidad subjetiva, dolo e imprudencia. Dolo, dolo, imprudencia, imprudencia y dolo e imprudencia. Y eso hay que revisarlo con la doctrina. Entonces les he dejado este tema, estos temas en el aire porque ya no puedo tampoco continuar en el tema del debate. ¿Ok? A propósito, recomiendo para justamente tener un concepto más a profundidad sobre el deber objetivo de cuidado desde una perspectiva más actual, incluso desde imputación objetiva,
la obra de Bernardo Feijó, El delito imprudente. En ese mismo sentido, también la obra de la profesora española Mirenzu Corcoyes, Nicolás, ella también tiene, creo que la obra de Delito Imprudente, ¿no es cierto? Entonces, de los dos. Y bueno, la siguiente semana, ya el día viernes y sábado, ya voy a tratar de dar las penúltimas clases, porque hablaríamos ya de antijuricidad, causas perdón, tentativa, ese mismo día antijuricidad y causas de justificación, vendrá la cuestión de culpabilidad, y a la siguiente semana cerraríamos ya el curso con los temas de autoría y participación. ¿Ok? Y algo Les más, agradezco. no Dale. sé no sé si podría aumentar algo o complementar lo que habías dicho, Leo, para que tengan en consideración un poco lo que el COIP como que acoge sobre el delito imprudente. Rápidamente, espero no devorarme ni 3 minutos, pero bueno, espero que esto también les sirva para el debate y como lo vayan a analizar, ¿no? Entonces, todo lo que nos ha expuesto Leo en esta conferencia es muy enriquecedor, porque verán, él ha dado varias teorías, pero nosotros tenemos que tomar en consideración que cuando nosotros vamos a ver el homicidio culposo, lo vamos a encontrar como impropio especial y como propio y común. Cuando ya saben analizar los tipos, ¿no? Eso ya les han de verdad. Pero, por ejemplo, en el homicidio culposo entra cualquier persona, mientras que en el homicidio culposo por mala práctica profesional entra solamente el intraneus. Ahora, ¿qué pasa con esta cuestión del deber de cuidado? Nosotros estábamos viendo que Leo habló de que hay un deber de cuidado subjetivo y un objetivo. Esto, por ejemplo, algunos autores lo toman como la parte, como justamente la una como la normativa y la otra como la parte nomológica, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al artículo 146, vamos a encontrar primero que dice que la persona que al infringir el deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su o profesión, ahí ya vengan los no solamente ahí, por ejemplo, puede caber un doctor, un ingeniero, entre otras más. Ocasione la muerte de otra será penada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí se hace una consideración de la habilitación para poder ejercer la profesión luego de cumplida la pena, que eso va a determinar el juez, ¿no? Y lo importante viene acá, dice, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas y ilegítimas. Ahí cabe otra crítica de las personas que analizan este tipo de delitos, porque se dice que, por ejemplo, en los especiales la pena se debe agravar, mientras que si ustedes analizan en consideración con el del 145, la pena se reduce, porque el del 145, en cambio, es de 3 a 5 años. Bueno, eso también les dejo para que ustedes lo analicen, pero lo importante es lo que viene a continuación. Dice en la primera parte, dice, para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, deberá concurrir lo siguiente, y ahí tenemos 4 numerales, ¿no? Hay entre personas que hacen tesis, incluso doctores que ya se les considera como reconocidos, que hacen análisis de esta cuestión, y dicen que esto está mezclado con la imputación objetiva. Entonces, yo he leído algunos que dicen que la primera hace alusión que, como tenemos nosotros en el código, se podría decir la acogida del esquema finalista, acá lo que primero te dice es que la mera producción del resultado no configura la infracción al deber objetivo de cuidado. Uno dice que simplemente hay que pasar al siguiente y analizar. En la 2 tenemos la inobservancia de ley y reglamentos, esta justamente la parte normativa. Ustedes vayan a leer, dice ordenanzas, manuales, reglas técnicas, lex artis, por lo general es la ley del arte. La ley del arte va a estar, por ejemplo, para los profesionales de la salud y lo pueden encontrar en protocolos, lo pueden encontrar justamente en reglamentos también, por ejemplo, del Ministerio de Educación, y bueno, depende del caso, ¿no? Después, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción del deber objetivo de cuidado, justamente hacen alusión a la imputación objetiva, ¿no? Esther García decía que para tomar en consideración esto, obviamente podemos tomar la condición sin la cual, pero que también tiene que ir a propósito con la imputación objetiva, como que las dos son complementarias. Y la última que dices, esto es lo importante, porque aquí nosotros podemos decir en qué mismo caemos después de todo, analizar lo que ya nos ha dicho Leo. Dice, se analizará en cada caso la diligencia, ¿ya? El grado de formación profesional. En esto hay un debate, porque justamente hay personas que, por ejemplo, Donna te dice que tenemos que tomar el grado, no de formación profesional de cada persona, sino tenemos que tomar el conocimiento del hombre común,
del saber común y tomar al juez en una posición ex ante y valorarla, por ejemplo. Pero el código dice que hay otra posición. Entonces, y ustedes verán, ¿no? Entonces, en esta parte del deber subjetivo del cuidado, habla de las condiciones objetivas y la previsibilidad y evitabilidad del hecho. Entonces, ahí ya te abre la puerta a la previsibilidad y evitabilidad. Pero obvio, lo que había dicho Leo de la crítica, ¿no? A esta cuestión que se encuentra dentro del concepto normativo es bastante importante, pero solo lo pongo así a colación para que ustedes vean lo que dice el código y más o menos por dónde se pueden ir cuando vayan a defender casos. Vale, Nicolás, muchas gracias por la ampliación. Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos con el tema del tipo imprudente. Y continuaremos ya la siguiente semana ya con los penúltimos temas. Les agradezco mucho. Pasen bien, excelente semana.